Y bueno, y queríamos que ella también nos diera su opinión, escucharla pensar, reflexionar sobre esta temática, ¿no? Que involucra a los trabajadores del fútbol, algunos que se sienten tales y otros que no. Por eso la saludamos y es un placer que esté aquí con nosotros en Doble 5 en Radio Universidad. Miriam, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me parece un poco osado decir que yo puedo hablar de fútbol, les agradezco un montón. Imagínense que además, en esa mesa que ustedes relatan, en esa linda charla que compartimos, estaba sentada con Fernando Signorini y con Ángel Capa. Pero te la animaste a Capa, porque bueno, criticaste un poco el libro y por ahí dejaste alguna reflexión que me gustó mucho y seguramente lo vas a contar, que tiene que ver con la lucha de los trabajadores vinculadas al fútbol. Pero la primera pregunta, siempre lo hacemos aquí, Gustavo es además psicoanalista, me dice, bueno, la primera tiene que ser una asociación libre. Que el entrevistado diga lo que piensa o lo primero que llega a su cabeza. Bueno, y cumplimos con eso. Si decimos, Miriam, fútbol y trabajadores, ¿qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué es lo primero que pensás? El fútbol como herramienta de organización, como ese lugar donde no te mira la dirigencia sindical, que está un poco acomodadita con la empresa, donde la patronal no va, porque el gerente no va a ir a jugar a una canchita del Gran Buenos Aires a la noche o a la tarde cuando salís de la fábrica o del interior del país a la vueltita de algún parque industrial. Entonces lo primero que me viene a la cabeza es eso, es esa relación hermosa entre un deporte hermoso y la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de unirse, de juntarse, y que también tiene larga tradición en la izquierda, ¿no? Porque los clubes obreros son parte de la historia del movimiento obrero, tal vez no solo con el fútbol, pero el fútbol ha ido ganando con el tiempo mucho protagonismo. Y la izquierda como que ha tenido que muchas veces repensar algunas cuestiones, porque en algún momento todo lo que tenía que ver con algo que nos corriera de la lucha de clase era como una cuestión un poco vista de medio de costado, ¿no? Sobre todo por cierto fundamentalismo, ¿no? Ahora que vos plantees esto de la mirada del fútbol, desde la mirada de los trabajadores juntos para ir a distenderse un poco y encontrarse en una situación sobre todo de disfrute, ¿no? Como placentera, claro. En relación al fútbol. No, me parece, yo no puedo hablar tampoco en nombre de la izquierda. Tal vez uno habla en nombre de su propia organización, de sus propios conocimientos, de su propia historia. Y el fútbol como deporte, como tantos otros, o como el arte o como la cultura, son parte de la vida de un pueblo. Entonces uno no está por fuera de eso, de esos partidos. Si uno piensa en su infancia, momentos de alegría, seguramente se imagina en algún festejo, o yo lo pienso, no sé, hace poco fui a la cancha a ver a mi sobrino y la alegría de salir campeones con Huracán de Carlos Tejedor. Entonces vos te vas poniendo en el lugar de todos esos pibes que transitan su adolescencia, yendo a entrenar, jugando, teniendo amigos alrededor del deporte. Me parece que no, que la izquierda no está ni fuera ni dentro de eso, es parte de eso si uno quiere estar inserto en la propia vida de su clase y de su pueblo. No, después viene todo lo que charlamos con Capa, o sea, yo no niego la otra parte. Lo magistral que hacen Capa y Signorini también es denunciar que alrededor de todo ese sentimiento popular, de todas esas vivencias, se va armando un negocio que te aleja cada vez más de los sentimientos y te lleva cada vez más a un negocio capitalista típico. Entonces, son dos planos distintos. A mí me gustó agarrar en la charla el otro, el de la organización, yo puse un ejemplo que para mí yo hace 21 años, 20 y pico años que soy abogada de la fábrica recuperada Cerámica Sanón, que es un ejemplo en el mundo. Me pasó que me contaran anécdotas de compañeros que viajaron a Grecia en pleno proceso de lucha en ese país y había historias que los trabajadores de Grecia contaban sobre Sanón,
personas como Naomi Klein que han venido a la Argentina y van a conocer Sanón por su historia de organización, es decir, en la cerámica en ese momento más grande de América Latina, plena crisis del 2001, un grupo de trabajadores, cuando la empresa la vacía, se llevan el dinero a un paraíso fiscal, cierran las puertas, la ocupan, resisten y la ponen a producir y están trabajando hasta el día de hoy. Y eso se pudo hacer porque mucho tiempo antes habían recuperado de manos de la burocracia sindical la comisión interna, luego el sindicato, y el fútbol tuvo un gran protagonismo en eso, que fue lo que conté en la charla, porque para poder organizarse, estar lejos de la mirada de la burocracia sindical, lejos de la mirada de la patronal, lo que hacían es organizar un campeonato de fútbol. Y, bueno, un campeonato que terminó durando como un año, porque la organización avanzaba, les iba bien, podían aprovechar para charlar, y ahí se animaban todos, porque no importaba si sabía jugar, no sabía jugar, lo importante era tener un ámbito de reunión, de discusión, que fíjate a dónde lo llevó, a tener un grado de organización tal que les permitiera no perder los puestos de trabajo en esa crisis terrible del 2001, donde muchos laburantes se tuvieron que ir a la casa, ¿no? Exacto. Ahí nombraste o hiciste pie en dos aristas que quiero profundizar. Una tiene que ver con tu infancia, con Timote, con Carlos Tejedor, y la otra, esto que decías de Fernando Signorini, que él es más extremista. Él dice, yo no festejé la Copa del Mundo, porque hay un negocio detrás. Y creo que en la charla te acordás que alguien le dijo, bueno, Fer, pero hay una manifestación popular, esa alegría popular. Primero, ¿a vos qué te pasó? Voy con eso primero. Digo, sabiendo que detrás hay un negocio, que la FIFA es una mafia organizada en función del negocio, pero los que juegan son futbolistas que representan un sentimiento popular. Y la gente fue a la calle y manifestó esa alegría en tiempos difíciles. ¿Cómo lo viviste vos? Es que es una mezcla de todo eso. Lo que pasa es que dicho por Fernando, está dicho por Fernando. Claro. No somos ni vos, ni yo, ni nadie. Es él desde ese lugar ganado, de respeto sobre todo que tiene Fernando, ¿no? Y que él diga eso, Fernando marcó un punto muy particular de la Copa del Mundo, no solamente que había negocio, él señaló la cantidad de trabajadores que habían muerto en Qatar para construir los estadios. Exacto, sí, sí. Y tiene razón, ¿quién le va a decir que no? Vos le podés negar que fue una cosa brutal y que por qué se organizó en Qatar y por qué tuvieron que correr la fecha. Es decir, yo el otro día leí una noticia que me llamó la atención. Rusia no pudo jugar el Mundial, pero puede presidir el Consejo de Seguridad de la ONU. Háblame si eso no es política. Sí, claro, por supuesto. Sí. Son cosas, pero loquísimas. Vos decís, bueno, no, el Mundial no. ¿Qué tienen que ver esos deportistas que estaban en la cancha? Bueno, no pueden por la situación de la guerra con Ucrania. Y por el otro, digo, yo no comparto la posición de Rusia, ni la de Ucrania, ¿no? Me parece que no estoy ni con Putin, ni con Zelensky armado hasta los dientes por la OTAN. Pero vos lo mirás objetivamente la noticia y decís, bueno, más político que eso, ¿por qué en Qatar? ¿Por qué se acepta correr la fecha? ¿Por qué se construyen todos esos estadios que no se sabe qué se iban a hacer con todos esos estadios después? Bueno, todo eso dicho en boca de Fernando Signorini, obviamente tiene un valor de denuncia muy especial, y a mí no deja de conmoverme, porque los estadios no lo hace ningún burócrata de la FIFA, ni los que van desde Argentina a sentarse en los palcos con los burócratas de la FIFA. Los estadios lo hace el laburante de carne y hueso que vivieron todo ese periodo en condiciones extremas, con condiciones de clima también climáticas extremas, y que construyeron esos estadios y que muchísimos perdieron la vida allá. Entonces eso dicho por un referente del fútbol como Fernando Signorini me parece que tiene una importancia muy particular. Sí, mano de obra esclavizada fue la que utilizaron africanos, que además muchos quedaron con deuda para poder volver a sus países. De eso poco se habló, muy poco. Muy poco. Bueno, Ángel Capa tenía un especial que nosotros en La Izquierda Diario reprodujimos en nuestro periódico digital, que la verdad que tiene un alcance enorme, y tiene también todo un capítulo y noticias de deportes y de fútbol, por lo que hablábamos antes. Lo que te decía, algunas de esas fueron republicadas también. Él hizo toda una serie de informes con su hija, que también es periodista, con María Capa,
donde iba agarrando todas estas temáticas, ¿no? Que significaba que lo hagan en Qatar, el gobierno de Qatar, que como dijo Macri, podés ser homosexual en tu casa si nadie te ve. Bueno, se dijeron barbaridades de un nivel para ocultar la represión de esos gobiernos, y por el otro lado, bueno, todo el trato hacia los trabajadores que con su cuerpo tuvieron que poner en pie todos esos estadios para que después luzcan en el brillo de un espectáculo, ¿no? Sí, y lo que pasa también es que esto tiene de mágico el fútbol o de aglutinante. Digo, que estas relaciones de trabajo y entre los Emiratos o estos lugares donde hay grandes fortunas y los trabajadores, sobre todo de los lugares periféricos a esos países, porque los que trabajan en la construcción de esos estadios no son gente de ese lugar, sino que es gente de los países más pobres. Sí, y que están cercanos y que van ahí en búsqueda de una posibilidad de trabajar. Pero eso que se visibilizó en los estadios, bueno, se reproduce desde hace muchos años en la construcción de los edificios y todas las mega construcciones que tienen estos lugares. Lo que pasa es que el fútbol lo que tiene es que... Lo visibilizó, lo puso ahí. Claro, eso es lo que tiene el fútbol, que visibiliza cuestiones y relaciones sobre todo de sometimiento del trabajador que generalmente están invisibilizadas, ¿no? Sí, exactamente. Si vos lo pensás en nuestro país también es así. Claramente. Muchísimos, te podría decir que casi la mayoría de los trabajadores que lo hacen en la construcción tienen uno de los peores convenios laborales de la Argentina, de los peores. A veces cuando ponen de ejemplo la construcción, bueno, hay que decirle que es el trabajo más precarizado, más flexibilizado, y con peores condiciones laborales, con peores salarios para sus trabajadores y trabajadoras. Son migrantes, y algo que a mí siempre me gusta señalar, que construyen esos edificios, que construyen esas casas que ellos nunca tendrán. Exacto. Porque en este sistema capitalista, y cada vez más, quienes construyen las viviendas, quienes elaboran los alimentos, después ya no pueden comprar ni siquiera aquello mismo que ellos producen. Así que eso nos lleva a una reflexión bastante más profunda sobre este sistema. Yo siempre pongo el ejemplo de una trabajadora, que es del año pasado, de una trabajadora de una de las principales industrias alimenticias de la Argentina, tal vez la más grande, y me dice, bueno, yo esas galletitas que fabrico no se las puedo comprar a mis hijos. Miriam, no es solamente que no las van a tener, sino que cuando las terminen, seguramente alguien de seguridad no lo va a dejar ni siquiera pasar a verlo, quiero decir. Con lo cual es terrible, mucho más terrible, quiero decir, ¿no? Mucho más terrible, pero bueno, este es el sistema, ¿no? Donde yo a propósito del discurso de Cristina Fernández el otro día cuando dijo que el capitalismo era el sistema más eficiente, yo me quedé pensando y me puse a escribir en Twitter, y viste, cuando vas pensando y vas escribiendo al revés, digo, bueno, al revés. Es un sistema donde el trabajo está cada vez más socializado, más cooperativizado, más se realiza incluso una parte de un producto en un lugar del mundo, otra en otro, pero después hay unos pocos que se apropian de ese trabajo ajeno, que se apropian de esa riqueza. Entonces, habla de esto que vos decías, hay unos que van a producir casas, que van a poner todo su esfuerzo, su conocimiento, y después van a venir otros que van a vivir en esas casas, que se van a quedar con esas casas, y probablemente tampoco puedas entrar ni siquiera a mirar un partido de fútbol en esos estadios, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, sin ir más lejos, si no pagás, no ves, ¿no? El obrero, si no paga por el fútbol televisado, tampoco lo puede disfrutar desde estamos mirando las tribunas de nuevo. Exacto, sí, yo veo un montón de tribunas, no sé ustedes qué juegan. Sí, totalmente, sí. Pero yo me la paso viendo tribunas. Estamos hablando con Miriam Bregman, decíamos de tu infancia. Ahí de Carlos Tejedor es Hugo Gatti, ¿no? Un referente del fútbol. De Boca. Sí. ¿Cómo era tu infancia? Hablabas de tu sobrino. ¿Era futbolera con tu hermano? ¿Iban a la cancha? ¿Te interesaba? ¿O ya de adolescente y de muy chica tu interés era la política, la militancia política? No, como cualquier chico, como cualquier chica. Además, en el campo vos pensás que tampoco tenés tantas posibilidades de salidas y de juegos, entonces el fútbol, la pelota, eran algo que siempre estaban, y siempre hay canchitas, espacio sobra. Sí, claro.
de lo que pasa en las grandes ciudades, que los chicos no tienen dónde jugar, ahí podés salir y jugar en la calle, y cuando cada tanto viene un auto te corres y listo. es todo lo que hay que hacer, pero sí, hay uno de los referentes que salió de ahí, es Hugo Gatti, que es de Carlos Tejedor, y que bueno, después pasó mucho tiempo atajando en Boca. Pero el fútbol está ahí, y creo que en los últimos años mucho más, ¿no? Los pibes juegan mucho, lo que viene más lerdo todavía es el fútbol femenino, aunque ha avanzado. Vos sabés que te nombraba a Hugo Gatti, y acá me meto en otra temática que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Hugo fue un referente como arquero, quizás uno de los 3 mejores, uno de los 5 mejores arqueros del fútbol argentino. Hoy uno lo escucha desde Madrid como un auténtico desclasado, ¿no? Sintiéndose él formando parte de la casta madrilista, ¿no? Olvidándose de sus orígenes. Y es algo que le pasa a muchos futbolistas, que no se reconocen como trabajadores. De hecho, hay muchos trabajadores que no se reconocen como tal y votan al verdugo. ¿Qué lectura haces? ¿Por qué pasa eso? Digo, en el fútbol y fuera del fútbol. ¿Por qué el obrero vota a quien le va a sacar sus derechos? Bueno, ¿por qué vota al que le mete la mano en el bolsillo? Es muy difícil, ¿no? Porque juegan muchas cosas, o cuando te dicen ¿por qué crecen expresiones de ultraderecha? Bueno, no es que crecen como llueve y crece un hongo, se promueven y demás. Ahora, en estas democracias capitalistas, porque no son democracias a secas, son democracias capitalistas, tienen una pertenencia política. El sistema del voto está organizado para eso, está organizado para cada vez más tener opciones cada vez más restringidas también. Fíjate lo que pasa con el balotaje, que es un sistema en la Argentina, no hace tantos años que existe. ¿Por qué te ponen un balotaje donde no importa todo lo que vos votaste primero? Votaste un montón de veces, pero llega un instante donde tenés que elegir entre 2. ¿Por qué? Mirá lo que pasó en Francia. Le dieron a elegir entre Macron y Le Pen. Obvio, una gran campaña diciendo que Macron era un mal menor frente a Le Pen. Bueno, pero cuando Macron quiso aplicar los planes de ajuste, tuvo y tiene una resistencia enorme. Mañana nosotros vamos a estar en Plaza de Mayo, y por mi partido, por el PTS en el Frente Izquierdo, voy a hablar yo, y va a hablar, perdonen que me nombre primero, pero es para destacarlo a él, y va a hablar nuestro compañero Clement, que es un compañero ferroviario, que está participando de todo el proceso de huelga y de luchas en Francia, y que lo invitamos especialmente que venga al acto para contarnos eso. Pero son sistemas y democracias cada vez más restringidos, cada vez más degradados, y donde, por eso te digo, incluso van haciendo estos embudos, donde vos ya no podés ni siquiera mantenerte en la opción que tenés. No, ¿cómo? Tenés que elegir entre este y este que es menos malo. Y bueno, y son trampas, y cada vez es más tramposo el sistema, porque ya ni siquiera podés optar por lo que vos querés, sino entre las pocas opciones que te dan, ni que hablar de la disparidad en condiciones en que uno llega a esas elecciones, ¿no? La izquierda, por ejemplo, vos fijate que prácticamente no existimos en las encuestas, y yo siempre que las miro digo, mirá, si esas encuestas fuesen ciertas, ninguno de nosotros sería diputado, porque con un 2% no sos diputado en la Argentina. Entonces está todo armado para que determinadas opciones crezcan, para que determinadas, y después tenés todos los aparatos de Estado, mediáticos, coercitivos enormes, para que tengas que elegir entre determinadas opciones. Es decir, eso es lo que lleva a que vos tengas que elegir, como dijiste muy bien vos, incluso a tus propios verdugos, aquellos que o te van a atacar o que como mínimo no van a defender tus derechos y siempre van a tener alguna prioridad mayor que la defensa de tus derechos. Entonces, son cuestionamientos que te llevan a cuestionarte si esto lo mejor que vos podés aspirar, o esta democracia es una democracia para muy pocos. Entre las cosas que venís diciendo en esto de la democracia y la carencia de nuevos discursos o de discursos disruptivos, sí hay uno que se ha impuesto, que es a partir del discurso femenino, ¿no? De la feminidad y la recuperación o la búsqueda y la lucha por sus derechos. Cuando vos decías esto de que estabas sentado entre Signorini y Capa, en realidad, más allá de que no es tu especialidad el fútbol, me pareció re piola que hubiera una mujer ahí que lo decía en ese punto, que siempre tiene otra mirada en relación a lo que los varones tendemos a ver en la realidad. ¿Qué pensás de esto de
esto, de la irrupción de la femineidad como un valor de lucha desde el cual, bueno, enfrentar a ciertos parámetros que tienen que ver básicamente con el patriarcado, ¿no? Bueno, en este caso tengo que ser muy sincera, no es mérito mío, sino de Angélica que armó la mesa. El que estuvo osado, después de que había ido a la cancha de Huracán y lo habían aplaudido, después que lo habían aplaudido en varios estadios en la Argentina en su visita por Buenos Aires, el que estuvo muy audaz fue Ángel, que me invitó a mí, siendo de izquierda, teniendo una posición muy clara, me dijo, tenés mi libro, léelo y vamos a discutirlo, y no discutirlo formalmente, ¿no? Sino debatirlo, qué ideas tiene el libro, qué dice de la izquierda el libro. Así que me parece que ahí el mérito es de él, y bueno, las mujeres como todo es con pelea y todo es con lucha, no te regalan absolutamente nada, y también en los últimos años, con el avance y la pelea en la calle por otros derechos, hemos logrado avanzar en la participación en algunos deportes, pero el momento no es bueno, estamos en un momento donde la agenda de las mujeres ha sido completamente borrada, y yo los desafío que ahora abran alguna red social, se fijen la foto de los partidos tradicionales, van a ver que en las reuniones, ahí donde se decide, se reunieron con empresarios, se reunieron con este, se reunieron con el otro, es todo nuevamente fotos masculinas y ya no cuidan ni la forma. Uh-huh. Estamos hablando con Miriam Bregman. Yo siempre cuento que tengo como una mirada utópica en algunas cuestiones. Por ejemplo, y lo digo, esto en algún momento me gustaría que César Menotti y Víctor Hugo Morales, como figuras reflexivas, se junten a tomar un café. Y después pensaba que, también en algún momento se puede dar que la izquierda, usando esa figura, se siente a tomar un café con el peronismo. Hay una irrupción violenta de la derecha más rancia. ¿Eso es inviable, generar una alianza entre el peronismo que defiende derechos de trabajadores y la izquierda? ¿O es imposible? Mirá, tenemos una orientación social y política muy distinta. No es necesario ni que te lo explique desde la ideología. Fíjate, durante este gobierno del Frente de Todos, la transferencia de ingresos que se hizo, que se le sacó a los sectores de trabajadores y se le dio a los sectores del capital, es brutal. Yo no puedo tener nada que ver con eso, pero no es un problema de café, como es un problema de relación personal o de cortesía. Es un problema de que la orientación social y política, y además como pocas veces estuvo tan clara, que no es esto, nuestro camino no es el del ajuste, nuestro camino no es el de recortar indiscapacidad para pagarle al Fondo Monetario. Y si vos mirás los estudios, pero no mires los de la Izquierda Diario ni los del PTS, mirá los estudios que hizo Cifra de la CTA, que nadie puede acusar de opositores. Cristina misma el otro día lo citó a Eduardo Basualdo. Ellos en todos los informes que te hacen te dicen que es terrible la regresión de derechos bajo el gobierno del Frente de Todos. Bueno, nosotros creemos al revés, que de una vez por todas hay que dejar de pensar a la clase trabajadora como columna vertebral de un movimiento y que tiene que ser la cabeza de una nueva sociedad. Me parece que en esa frase te resumo que las peleas son muy diferentes. Sí, digo esto pensando la figura del café como esta cosa de acercarse y poner en discusión ideas, porque la derecha se junta, no tiene ningún prurito y seguramente cuando pase este tiempo Milei se va a acordar con Macri, con Burri. La izquierda también, por eso nosotros creamos hace 10 años el Frente de Izquierda Unidad. La izquierda también se junta, eso no. Ahora, nunca creció tanto la derecha como bajo el gobierno del Frente de Todos, entonces también eso es parte de la reflexión actual. Nos dijeron que venían a parar la derecha, creció Milei, crecieron todos. Entonces ahí hay que mirar, ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que, la gran promesa era que íbamos a parar a la derecha y está Juntos por el Cambio de nuevo a tiro de ser gobierno y creció Milei como nunca? Dos expresiones de derecha que yo enfrento, ustedes saben, no voy a aclarar toda esa parte porque me conocen. Sí. Pues, y en la calle y donde sea, y jamás naturalicé a Milei. Yo nunca entré en el jueguito de que me pareciera gracioso. No. Miren el debate de candidatos del 2021. Ni la mano le di, porque quería marcar claramente que ese tipo conmigo, misógino, machista, conservador de derecha, yo no tenía nada que ver con él. Sí, además que te dijo abiertamente, le dijo a la izquierda, van a correr, ¿no? Van a correr, exactamente. Desaparecer, ¿cuál será la metodología? Exactamente. Pegarte un tiro, tirarte al río desde un avión, no sé cuál. Y no se sabe qué no quiere decir. No lo cuenta todavía abiertamente. Además, como está rodeado de Bussi,
de toda esa gente, uno dice, bueno, tan gracioso no es, ¿no? Uh-huh. Vuelvo porque la temática es la futbolera y también queríamos conocer tu lado desde ahí, ¿no? Tu mirada. ¿Sos de mirar fútbol? ¿De qué cuadro sos hincha, Miriam? De Estudiantes de La Plata. Hincha de Estudiantes, ¿por qué? Porque sí. No, esa respuesta. A River le preguntás lo mismo. Sí, a todos, claro. Porque siempre digo nada, es identificatorio. Claro. Eso es identificatorio. Vos me podés decir, bueno, fui a estudiar a La Plata y había un novio. Sí, tuve mucha relación con La Plata. Fui en Buenos Aires, pero la verdad que iba a bailar a La Plata también, eso también es verdad. Y bueno, y es una ciudad hermosa que quiero muchísimo, la ciudad de La Plata. ¿Pero cuándo te hiciste hincha de Estudiantes? De grande. ¿De adolescente? Sí, de adolescente, sí, exactamente. ¿Y del pueblo? ¿De qué cuadro sos hincha? No tiene así un club de fútbol, y bueno, lo que he ido a ver en Tejedor el último tiempo es Huracán, pero porque mi sobrino juega ahí. Bien, y vas y ves fútbol ahí para ver a tu sobrino. Bueno. Sí, por supuesto, imagínate verlo atajar en la final, que ¿cómo me lo voy a perder? Ah, es arquero, bien. Miriam, ¿y vos de ser futbolista, qué hubiera sido? Ah, ni idea. Bueno, te invito a pensar, quiero decir, nada. Arquera, goleadora. ¿Alguien con tanto criterio? No, nunca me hubiese imaginado goleadora, eso ya es, no, un 5. Un 5, yo me imaginaba eso, claro. Metedor, corredor. Solidario. Claro. Te sumamos al doble 5. Al doble 5, claro, muy bien. Bueno, Miriam, ha sido un placer dialogar con vos. Queríamos tener tu mirada. Cuando fuimos a la charla de Ángel, nos gustó que estuvieras ahí. Yo tengo mucha admiración por lo que haces, por tu recorrido en la política. En algunas cuestiones podemos estar de acuerdo o no, pero hay alguien que tiene que pone el cuerpo. Que pone el cuerpo, que tiene una historia que la avala, que es honesta, que es trabajadora, y de eso se trata. Así que queríamos también llevarte a este lado futbolero. Por ejemplo, nos enteramos que sos de Estudiantes de La Plata y que y que serías un buen número 5. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias por esta charla que siempre viene bien pensar también qué formas de organización se puede dar nuestros trabajadores y trabajadoras y qué creatividad desarrollan. Así que el fútbol da muchas variantes y posibilidades para pensar la organización social, me parece. Me parece que es al revés, me parece que las organizaciones sociales, como bien decís vos, a partir de lo de Sanón, deberían mirar las relaciones que se establecen dentro de los planteles de fútbol, sobre todo en los sectores bajos, para entender las lógicas de relación y de organización. Sí, se abren muchas reflexiones a partir de eso. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, gracias, Miriam.